La Francia del siglo XVI estaba en un momento de gran transformación. Las crisis políticas y religiosas dejaban profundas huellas en la sociedad y el pueblo pobre sufría abandono y miseria. Fue en este escenario turbulento donde nació uno de los mayores defensores de los pobres y marginados, San Vicente de Paúl, cuyo corazón fue profundamente tocado por el Evangelio y las necesidades de los más desfavorecidos. Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581 en la pequeña aldea de Pouy, en el suroeste de Francia. Hijo de campesinos, desde temprana edad comprendió la vida sencilla del campo. Su familia era modesta, pero profundamente religiosa, lo que proporcionó al joven Vicente una base sólida en la fe católica. La dura vida de los campesinos y la necesidad de sobrevivir moldearon su juventud, y sus padres pronto notaron su inteligencia, enviándolo a estudiar con los franciscanos en Dax. El joven Vicente destacó en los estudios y, al darse cuenta de que la educación era su oportunidad de progresar, decidió seguir la vocación sacerdotal. A los 19 años fue ordenado sacerdote, pero aún tenía mucho que aprender sobre lo que realmente significaba ser un pastor de almas. En ese momento, su visión del sacerdocio estaba más enfocada en la búsqueda de una posición social cómoda que en el verdadero servicio a los demás. Al inicio de su ministerio, San Vicente de Paúl buscaba una vida de prestigio y seguridad financiera, algo común entre muchos jóvenes sacerdotes de su época. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Un evento crucial en su vida fue su captura por piratas turcos mientras viajaba de Marsella a Narbona. Fue llevado como esclavo al norte de África, una experiencia que lo marcó profundamente. Durante su cautiverio, Vicente conoció de cerca el sufrimiento de la esclavitud y la deshumanización con la que se trataba a los cristianos en tierras musulmanas. Fue en este periodo cuando comenzó a entender la verdadera naturaleza del servicio y la caridad. Tras 2 años en cautiverio, logró escapar y regresar a Francia, donde esta experiencia lo transformó interiormente. Ahora, más que nunca, sentía la urgencia de dedicar su vida al servicio de Dios y de los pobres. Después de su liberación, Vicente de Paúl fue enviado a París, donde actuó como capellán y tutor en la casa de la familia Gondi, una de las más influyentes de Francia. Fue a través de esta posición que tuvo su primer contacto real con la aristocracia francesa. Pero en lugar de deslumbrarse con la riqueza y el poder, San Vicente comenzó a percibir la extrema necesidad de los campesinos y trabajadores pobres que vivían bajo la explotación de las élites. El gran punto de inflexión en la vida de San Vicente ocurrió durante una misión en las propiedades de los Gondi. Confesó a un campesino gravemente enfermo, quien reveló que nunca había tenido acceso a los sacramentos y sintió el llamado de Dios para dedicar su vida a la evangelización de los pobres. Este episodio fue un parteaguas en su vida, ya que Vicente comprendió que el sacerdocio no era solo una función, sino una verdadera misión de servir a los marginados. A partir de entonces, San Vicente de Paúl comenzó a organizar misiones para llevar los sacramentos y la palabra de Dios a las aldeas y comunidades rurales. Se dio cuenta de que el clero de la época estaba en gran parte despreparado y desinteresado en atender las necesidades espirituales y materiales del pueblo, lo que le preocupaba profundamente. Así,
Vicente fundó las Congregaciones de la Misión, una comunidad de sacerdotes dedicados a predicar a los pobres y reformar la vida del clero. Una de las características más destacadas de San Vicente era su habilidad para inspirar a otros a unirse a su causa. Tenía una visión clara de la necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad en el servicio a los pobres, y con esto formó las famosas Damas de la Caridad, compuestas por mujeres de la alta sociedad que, bajo su orientación, se dedicaban a cuidar de los enfermos, huérfanos y abandonados. Pero el trabajo de San Vicente de Paúl no se limitaba a la asistencia material. Creía profundamente en la dignidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, e insistía en que el amor cristiano no debía ser solo una donación financiera, sino un verdadero encuentro con el otro, reconociendo su humanidad y compartiendo su dolor. En 1633, Vicente encontró una gran colaboradora en Luisa de Marillac, una joven viuda que compartía su pasión por el servicio a los necesitados. Juntos fundaron las Hijas de la Caridad, una congregación de hermanas que, a diferencia de las órdenes tradicionales, no vivían enclaustradas en conventos, sino que salían a las calles para servir directamente a los pobres, los enfermos y los marginados. La visión de San Vicente de Paúl era radical para la época. Creía que la Iglesia tenía una responsabilidad directa con los pobres y que sacerdotes y laicos debían trabajar juntos para aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Sus esfuerzos de caridad se extendieron por toda Francia y más allá, creando una red de servicios y apoyo a los pobres que incluía hospitales, orfanatos, escuelas y casas de acogida para los más vulnerables. Vicente también se preocupaba profundamente por la formación de los sacerdotes. Veía cuán distante estaba el clero de la realidad del pueblo y cuán despreparado estaba para lidiar con las cuestiones espirituales y sociales de su tiempo. Por ello, fundó seminarios y casas de formación donde los futuros sacerdotes no solo estudiaban teología, sino que también se formaban en la práctica del servicio a los pobres y en la vivencia del Evangelio. Entre los momentos más destacados de la vida de San Vicente de Paúl están sus encuentros con los pobres, con quienes hablaba no solo como sacerdote, sino como amigo y hermano. Veía a Cristo en cada rostro sufriente, y esto lo movía a una compasión sin límites. Su fama de santidad comenzó a extenderse por toda Francia, y muchos buscaban su ayuda y consejo, tanto pobres como ricos. La humildad de San Vicente de Paúl era una de sus virtudes más impresionantes. Aunque fue llamado a desempeñar roles importantes dentro de la Iglesia y en la sociedad, nunca se dejó llevar por el orgullo. Al contrario, siempre atribuía sus logros a la gracia de Dios y se consideraba solo un siervo inútil ante la inmensidad del amor divino. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un intenso trabajo y dedicación. Aún con la salud debilitada, seguía supervisando las numerosas obras de caridad que había iniciado, y su preocupación por los pobres nunca disminuyó. San Vicente creía que el servicio a los necesitados era una forma concreta de servir a Cristo, y eso lo mantuvo activo hasta el final de sus días. San Vicente de Paúl falleció el 27 de septiembre de 1660, a los 79 años. Su muerte fue profundamente sentida en toda Francia, pero su legado de amor y servicio continuó creciendo, inspirado por sus palabras y acciones. Fue canonizado por la Iglesia en 1737, y su ejemplo de caridad y devoción al Evangelio sigue siendo una fuente de inspiración para los católicos de todo el mundo. El legado de San Vicente de Paúl va mucho más allá de su tiempo. Sus congregaciones, como las Hijas de la Caridad y los Padres Vicentinos, continúan desempeñando un papel fundamental en la asistencia a los pobres en todo el mundo. Además, su influencia en el pensamiento social de la Iglesia Católica fue profunda, ayudando a moldear la doctrina social que afirma la dignidad de cada ser humano y la responsabilidad de todos de ayudar a los necesitados. Uno de los mayores milagros de la vida de San Vicente de Paúl fue la transformación de corazones.
No solo dio comida a los hambrientos y cuidó a los enfermos, sino que también cambió la forma en que la sociedad veía a los pobres. Para él, la caridad no era una simple limosna, sino un reconocimiento de la dignidad y el valor de cada persona, especialmente de los más vulnerables. Hoy, San Vicente es conocido como el apóstol de la caridad, y su nombre es sinónimo de compasión y servicio. Sus obras han influido en innumerables iniciativas de caridad a lo largo de los siglos, incluida la Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por Federico Ozanam en el siglo XIX, que continúa realizando su misión de ayudar a los pobres hasta el día de hoy. Después de su muerte, el impacto de San Vicente de Paúl no disminuyó. De hecho, su obra creció, y el espíritu vicentino se extendió por todo el mundo, influyendo en generaciones de cristianos para servir a los pobres con el mismo celo y amor que él demostraba. Un ejemplo claro de esto es la Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por Federico Ozanam en 1833, que siguió los pasos del santo, promoviendo la ayuda a los necesitados en más de 150 países. Además de la sociedad, las congregaciones fundadas por San Vicente y Luisa de Marillac, como las Hijas de la Caridad y los Padres de la Misión, continúan siendo fuerzas de evangelización y asistencia a los pobres. Siguen presentes en diversas naciones, ayudando en los más variados contextos de pobreza y exclusión social. La visión de San Vicente de que el amor cristiano debe manifestarse en acciones concretas sigue viva en las obras que él inspiró. Otro aspecto que debe destacarse es cómo San Vicente de Paúl comprendía el sufrimiento. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. No veía a los pobres solo como objetos de piedad, sino como sujetos que llevaban en sí la imagen de Cristo. Para él, servir a los necesitados era un privilegio, una forma de encontrar y servir a Cristo mismo. Esto lo llevó a tratar a cada persona con dignidad y respeto, independientemente de su condición social. A lo largo de su vida, San Vicente de Paúl desarrolló un profundo amor por la Eucaristía. Veía en la presencia real de Cristo el alimento espiritual que sostenía sus obras de caridad. Celebrar la misa era el momento en que se conectaba más intensamente con el Señor y recibía la fuerza para continuar su misión. Este amor por la Eucaristía se transmitía a los miembros de las congregaciones que fundó, para que siempre mantuvieran el enfoque en la centralidad de Cristo en sus obras. Los milagros atribuidos a San Vicente de Paúl no se limitan solo al periodo en que estuvo vivo. Muchas gracias y curaciones se registraron después de su muerte, especialmente a través de la intercesión de sus reliquias. Su canonización, en 1737, fue un reconocimiento del impacto profundo que tuvo en la Iglesia y la sociedad, y de su santidad, evidenciada no solo por sus actos, sino por su espiritualidad. San Vicente de Paúl nunca buscó fama o reconocimiento personal. Su único deseo era servir a Dios y a los pobres con fidelidad. Esta humildad es una de las razones por las que su legado es tan duradero. Comprendía que la caridad verdadera venía de Dios y que él era solo un instrumento en las manos del Señor. Esto lo mantuvo siempre consciente de su fragilidad humana y dependiente de la gracia divina. Uno de los grandes desafíos que San Vicente enfrentó fue el prejuicio y la discriminación que los pobres sufrían. En la Francia del siglo XVII,
muchos veían a los necesitados como culpables de su propia miseria, creyendo que la pobreza era una señal de pecado o fracaso personal. San Vicente, con su profunda compasión y comprensión del Evangelio, luchó contra esta visión, enseñando que los pobres eran, en realidad, los preferidos de Dios y que servirles era una obligación de todos los cristianos. San Vicente de Paúl también fue un gran defensor de la reforma del clero. Veía la necesidad urgente de que los sacerdotes fueran hombres de oración y dedicación pastoral. Para ello, creó retiros y programas de formación para sacerdotes, especialmente aquellos que trabajaban en áreas rurales. Deseaba que los sacerdotes fueran verdaderos pastores, comprometidos con el bienestar espiritual y material de sus fieles. A lo largo de su vida, San Vicente fue consejero de reyes, nobles y líderes eclesiásticos. A pesar de su origen humilde, tenía una sabiduría práctica y una profunda espiritualidad que atraía a personas de todos los estratos sociales. Sin embargo, nunca permitió que esas relaciones lo alejaran de los pobres, ya que siempre recordaba que su misión principal era servir a los más necesitados y no buscar prestigio o influencia política. Vicente de Paúl veía en la pobreza una oportunidad de encuentro con Cristo. Decía que los pobres son nuestros maestros, ya que nos enseñan el valor de la humildad, la dependencia de Dios y la verdadera alegría que proviene del desapego de las cosas materiales. Esta visión cambió la forma en que muchos veían a los pobres y ayudó a crear una nueva conciencia social dentro de la Iglesia. El impacto de San Vicente de Paúl en la doctrina social de la Iglesia es innegable. Anticipó muchos de los principios que más tarde serían formalizados en la doctrina social católica, como la dignidad de la persona humana, la solidaridad y la opción preferencial por los pobres. Su vida y obra son, hasta hoy, un ejemplo vivo de cómo la fe católica puede transformar la sociedad cuando se vive de manera auténtica. San Vicente de Paúl nunca se apartó de su profunda vida de oración. Aunque estaba constantemente involucrado en actividades, sabía que sin la oración y la unión con Dios, sus obras serían vacías. Este equilibrio entre acción y contemplación fue una de las características que lo convirtieron en un santo tan extraordinario. Sabía que la caridad sin oración se convertiría en mero activismo y que la oración sin caridad sería estéril. Otro aspecto notable de la vida de San Vicente fue su amor por los enfermos. No solo se preocupaba por la salud física de los enfermos, sino también por sus almas. Frecuentemente, él mismo visitaba a los enfermos, llevándoles los sacramentos y consolándolos con su presencia. Decía que los enfermos eran el altar de Cristo, donde debía ofrecerse el sacrificio del amor. Uno de los milagros atribuidos a San Vicente de Paúl involucra una curación inexplicable. Una joven, gravemente enferma y al borde de la muerte, fue curada después de que su familia pidiera la intercesión del santo. El testimonio de esta curación fue investigado por la Iglesia y reconocido como uno de los milagros que contribuyeron a su canonización. Para San Vicente, cada milagro era una prueba de la bondad y misericordia de Dios y siempre atribuía todas las gracias al Señor. San Vicente de Paúl también era conocido por su paciencia y serenidad ante las adversidades. En medio de crisis, dificultades financieras e incluso desentendimientos dentro de la propia Iglesia, mantenía la calma y confiaba en la providencia divina. Esa confianza era fruto de una vida entera de entrega a Dios, en la que aprendió que todo está en manos del Creador y que, en el momento adecuado, la voluntad de Dios siempre prevalecería. El ejemplo de San Vicente de Paúl es particularmente relevante hoy en día, cuando las desigualdades sociales siguen creciendo y los pobres son frecuentemente olvidados. Nos recuerda que la caridad cristiana debe ser la base de todas nuestras acciones y que el verdadero amor al prójimo se manifiesta en el cuidado de los más débiles y marginados. Otro aspecto inspirador de su vida fue su capacidad de perdonar. Vicente enfrentó muchas calumnias y malentendidos a lo largo de su vida, pero siempre respondió con humildad y perdón.
Veía en cada ataque una oportunidad de imitar a Cristo, que sufrió injustamente, pero nunca dejó de amar a sus enemigos. San Vicente de Paúl vivió en una época de profundas divisiones dentro de la Iglesia, especialmente durante la Guerra de los 30 años. Sin embargo, fue un promotor incansable de la unidad y la paz. Creía que la caridad debía ser la base de las relaciones humanas, y que solo a través del amor fraternal se alcanzaría la verdadera paz. Su amor por la Iglesia era inquebrantable. A pesar de ser consciente de las fallas y los problemas internos de la institución, siempre trabajó para reformarla desde dentro, con fidelidad y respeto. Para San Vicente, la Iglesia era la esposa de Cristo, y era un privilegio servirla cuidando de sus hijos más necesitados. Cuando San Vicente de Paúl falleció en 1660, dejó un legado que trascendió su tiempo. Su vida fue un testimonio vivo de lo que significa ser verdaderamente cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas y servir al prójimo con compasión y humildad. Fue un ejemplo de cómo el amor de Dios puede transformar el mundo. Después de su muerte, el cuerpo de San Vicente de Paúl fue sepultado en la capilla de la Casa Madre de la Congregación de la Misión, en París. Años después, durante el proceso de canonización, su cuerpo fue exhumado y encontrado incorrupto, un signo para muchos de su santidad. Aunque su cuerpo fue reenterrado, su corazón fue preservado como reliquia y es venerado hasta hoy. Esto simboliza el amor incansable que tenía por los pobres y por Cristo. La incorruptibilidad de su cuerpo fue vista como un milagro adicional e inspiró aún más devoción al santo. Reliquias de San Vicente fueron distribuidas por diversas iglesias y su culto se extendió rápidamente por Europa y el mundo. Para muchos, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo la fe puede vivirse de manera concreta, a través de actos de caridad que reflejan el amor de Dios. Durante su vida, Vicente de Paúl nunca buscó notoriedad. Su única preocupación era servir a los pobres y a la Iglesia. Sin embargo, su santidad era tan evidente que, incluso antes de su muerte, ya era considerado un santo por muchos que convivían con él. La canonización oficial, en 1737, fue solo el reconocimiento formal de lo que el pueblo ya creía desde hacía mucho tiempo: San Vicente de Paúl era un ejemplo vivo de amor a Dios y al prójimo. La canonización de San Vicente de Paúl fue un gran acontecimiento para la Iglesia Católica, pues reconocía a uno de los mayores defensores de los pobres y marginados de la historia cristiana. Su vida fue un testimonio de que el Evangelio no es solo un mensaje para ser predicado, sino una realidad para ser vivida diariamente, especialmente en el cuidado de los más necesitados. La influencia de San Vicente de Paúl se extiende hasta el día de hoy. Además de las obras que continúan realizándose por las congregaciones vicentinas y la Sociedad de San Vicente de Paúl, su espiritualidad ha inspirado a innumerables otras órdenes y movimientos dentro de la Iglesia. Es considerado el patrón de todas las obras de caridad y sigue siendo un modelo de cómo vivir la fe católica de manera práctica y transformadora. El lema de San Vicente, Amor en Acción, resuena en cada una de sus obras. Sabía que el amor cristiano no puede ser solo teórico, sino que debe vivirse a través del servicio. Este enfoque concreto de la fe fue lo que lo diferenció y lo convirtió en uno de los santos más amados y respetados de la Iglesia. Comprendía que el amor sin acción es vacío, y que, al servir a los pobres, servimos al propio Cristo. La devoción a San Vicente de Paúl creció significativamente después de su canonización y se construyeron muchas iglesias en su honor. Además, su imagen comenzó a representarse frecuentemente en pinturas y esculturas, generalmente al lado de pobres, enfermos o niños, simbolizando su incansable labor de caridad. Estas representaciones artísticas son recuerdos visuales de su dedicación y son veneradas en todo el mundo. Uno de los legados más poderosos de San Vicente de Paúl fue su capacidad para movilizar a otras personas en la causa de los pobres.
No solo realizó grandes obras de caridad personalmente, sino que también formó comunidades enteras dedicadas al servicio. Al involucrar a laicos, mujeres y religiosos, creó una red de caridad que se convirtió en una fuerza transformadora en la sociedad de su tiempo y que sigue impactando al mundo hasta hoy. Además de las Hijas de la Caridad y los Padres Vicentinos, otro movimiento importante que se inspiró en San Vicente fue la Sociedad de San Vicente de Paúl. Fundada por Federico Ozanam, la sociedad está compuesta por laicos católicos que siguen las enseñanzas del santo, visitando a los pobres en sus casas y ofreciendo asistencia directa. Ozanam, al crear la sociedad, creía que San Vicente de Paúl era el modelo perfecto de acción cristiana y caridad. La Sociedad de San Vicente de Paúl se extendió rápidamente a diversos países y hoy está presente en miles de comunidades alrededor del mundo. Continúa llevando adelante el espíritu vicentino de amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, inspirando a nuevas generaciones a vivir la caridad cristiana de manera activa y transformadora. El legado espiritual de San Vicente de Paúl también tuvo un impacto profundo en la teología y en la pastoral de la Iglesia. Fue uno de los pioneros en comprender que el servicio a los pobres no es solo una cuestión de justicia social, sino también de salvación espiritual. Para él, el cuidado de los necesitados era una forma de vivir el Evangelio y de preparar el camino para el reino de Dios. San Vicente también enseñó que el servicio a los pobres debe hacerse con humildad y respeto. Con frecuencia decía a sus seguidores que debían tratar a los pobres como sus maestros, aprendiendo de ellos y sirviéndolos con amor. Esta actitud era revolucionaria en una época en que los pobres eran frecuentemente despreciados y marginados, y sigue siendo un mensaje poderoso en la actualidad. Vicente de Paúl siempre fue un hombre de profunda oración. Sabía que sin la unión con Dios, todo el trabajo de caridad sería inútil. Por eso, alentaba a todos los miembros de sus congregaciones a mantener una vida de oración constante. Para él, la acción y la contemplación no eran opuestos, sino complementarios. La oración daba fuerza para el servicio, y el servicio era una expresión concreta de la oración. Otra lección importante que dejó San Vicente fue que la caridad debe estar organizada. Creía que la caridad desorganizada podía causar más daño que bien, y por ello desarrolló métodos y estructuras para garantizar que los pobres fueran atendidos de manera eficaz y digna. Esta visión llevó a la creación de instituciones duraderas que siguen funcionando hasta el día de hoy. El amor incondicional de San Vicente por los pobres reflejaba su convicción de que cada persona es una creación de Dios, merecedora de respeto y dignidad. Creía que no había problema que el amor y la caridad no pudieran superar. Para él, la pobreza no era solo una falta material, sino una oportunidad para encontrar a Cristo en las situaciones más desafiantes de la vida. Otro punto notable de su vida fue su relación con Luisa de Marillac. Juntos formaron una alianza que revolucionó la manera en que las mujeres participaban en la vida religiosa y en el servicio a los pobres. Luisa se convirtió en la cofundadora de las Hijas de la Caridad y ayudó a expandir la misión de San Vicente más allá de las fronteras de Francia. Esta colaboración muestra la importancia del trabajo en equipo y del apoyo mutuo en la misión cristiana. A lo largo de los años, San Vicente de Paúl ha sido reconocido como uno de los mayores ejemplos de santidad en acción. Su vida no estuvo marcada por grandes milagros sobrenaturales, sino por una vida de caridad constante y dedicación al prójimo. Demostró que la verdadera santidad está en hacer el bien en los pequeños actos cotidianos, siempre con amor y compasión. Su ejemplo de vida sigue inspirando no solo a católicos, sino a personas de todas las creencias. El espíritu de servicio que encarnó trasciende las fronteras religiosas y culturales, mostrando que el amor al prójimo es un lenguaje universal. Muchas organizaciones de caridad no católicas también se inspiran en sus enseñanzas para ayudar a los necesitados en sus comunidades. Hoy en día, el mundo sigue enfrentando enormes desafíos sociales, como la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión.
El ejemplo de San Vicente de Paúl sigue siendo más relevante que nunca. Nos recuerda que, como cristianos, tenemos la responsabilidad de actuar, de ser las manos y los pies de Cristo en el mundo, cuidando de quienes sufren y trayendo esperanza a los desesperados. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en el servicio humilde y amoroso al prójimo. Decía frecuentemente que el amor es inventivo hasta el infinito, y esa inventiva puede verse en todas las obras que inició. Ya sea creando nuevas formas de ayudar a los pobres, movilizando a la sociedad o reformando el clero, San Vicente siempre encontró maneras creativas de vivir el Evangelio. San Vicente de Paúl sigue siendo un modelo de santidad accesible. No vivió aislado en un convento o en un mundo de espiritualidad elevada, sino en medio de las personas, enfrentando los problemas cotidianos con fe y valentía. Nos muestra que cualquiera puede alcanzar la santidad, independientemente de su posición social o de sus capacidades, siempre que viva con amor y dedicación a Dios. Al reflexionar sobre la vida de San Vicente, es imposible no sentirse inspirado a hacer más por los demás. Creía firmemente que la fe sin obras está muerta y que cada cristiano tiene el deber de transformar el mundo que lo rodea, comenzando con pequeños actos de bondad. Su mensaje es un poderoso recordatorio de que cada persona tiene el poder de hacer la diferencia, sin importar cuán pequeña parezca su contribución. Para los cristianos de hoy, San Vicente de Paúl ofrece una luz guía en tiempos de incertidumbre y división. Demostró que, incluso en medio de las mayores crisis, como la Guerra de los 30 años y la pobreza endémica de la Francia de su tiempo, es posible encontrar maneras de servir y traer esperanza. Creía en la providencia divina y sabía que, con fe, todas las dificultades podían superarse. Su celo misionero también es un ejemplo para la Iglesia en todo el mundo. San Vicente nunca se limitó a una región o a un grupo específico de personas. Veía el mundo como un campo de misión y creía que cada persona era digna de recibir el amor de Dios. Esta visión universalista es un llamado para todos nosotros, recordándonos que nuestra misión como cristianos no tiene fronteras. En los momentos finales de su vida, Vicente de Paúl estaba rodeado de aquellos a quienes había inspirado y formado. Partió de este mundo con la certeza de que su trabajo continuaría en las manos de muchos otros. Su confianza estaba en Dios y en aquellos a quienes había guiado durante su camino. Su muerte fue una celebración de una vida vivida en plenitud, siempre con el corazón volcado hacia los demás. El mensaje de San Vicente de Paúl sigue vivo, no solo en sus congregaciones y en la sociedad de San Vicente de Paúl, sino también en los corazones de todos aquellos que se inspiran en su vida y enseñanzas. Nos enseña que la verdadera felicidad está en el servicio y que al ayudar a los demás, encontramos el sentido más profundo de nuestra propia existencia. San Vicente nos invita a ser creativos en el amor, a encontrar nuevas maneras de servir y a nunca rendirnos ante las dificultades. Creía que, con la ayuda de Dios, todo es posible, y que la caridad siempre debe estar activa, siempre en movimiento. Nos desafía a ser innovadores en nuestra respuesta a los problemas del mundo, siempre movidos por el amor a Cristo y al prójimo. Al mirar el ejemplo de San Vicente de Paúl, estamos llamados a salir de nuestras zonas de confort y a hacer algo por los más necesitados. Nos recuerda que la caridad no es una opción, sino una obligación cristiana, una manifestación de nuestra fe en acción. Si seguimos su ejemplo, podemos transformar el mundo, un acto de amor a la vez. El impacto de San Vicente es eterno, ya que sus obras y enseñanzas continúan influyendo en millones de personas. Nos muestra que la verdadera santidad está al alcance de todos, y que cada pequeño acto de caridad puede tener consecuencias eternas. Su legado es un testimonio del poder del amor de Dios, que puede transformar vidas y traer luz al mundo. La historia de este gran santo es un ejemplo vivo del Evangelio en acción. Su vida fue un constante sí al llamado de Dios para amar y servir. No se conformó con predicar el amor cristiano,
lo vivió en cada acto, en cada encuentro con los pobres y marginados. Que su vida siga inspirándonos a seguir el mismo camino de servicio y amor incondicional a Cristo y al prójimo. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros.